Muchos de nosotros nos encontramos en un estado de excepción. Es interesante porque por un lado tenemos mucha fuerza para la implementación, para los avances. Por otro lado, los temas nos sacuden bastante y finalmente generan un estado del ser que no es nada fácil de alcanzar, pero que en su consecuencia final es un estado del ser que es óptimo para el nuevo tiempo, para la nueva tierra, para que todos juntos podamos crear nuevas estructuras de realidad. Primero presentarme, mi nombre es Linda Giese. Soy mentora espiritual desde hace más de 20 años, autora del libro Conciencia Siguiente Nivel y fundadora del método potencial del ser. Los potenciales son tus potenciales, tus fortalezas, tus motivadores intrínsecos, tu brújula, para que logres convertirte en el ser para el que estás destinado y llevar una vida buena, poderosa, autodeterminada y feliz. Si quieres saber más sobre esto, ven a nuestro próximo live. El enlace está en las notas del programa. Entonces, ¿qué tipo de vibraciones intensas tenemos actualmente? De hecho, son muy intensas y liberan algo dentro de nosotros. Y liberarse significa que no solo se rompen nuestras creencias, que nuestra historia percibida hasta ahora se pone sobre bases completamente nuevas, sino también nuestros conceptos espirituales o conceptos de crianza o conceptos similares que, por así decirlo, nos fueron impuestos y que hasta ahora también tenían su justificación, pero que ya no son coherentes para el camino futuro. También en eso se libera mucho. Se trata ahora, para dejarlo muy claro, de establecer límites y ser asertivos. Y para todos aquellos que están muy intensamente en el camino espiritual, esto puede tener un sabor un poco extraño, porque naturalmente, muy a menudo, queremos tomar el camino más suave. Comprendemos las conexiones más amplias y, a menudo, la asertividad y el establecimiento de límites no son nuestra primera opción. Pero en esta fase actual de la energía y de nuestro propio desarrollo, estos son los componentes que ahora quieren ser impulsados con mucha fuerza. Ya les había dicho en el último episodio del podcast del domingo que la resistencia contra lo que es adquiere un significado completamente nuevo. También solíamos decir antes que no se debería resistir, sino dejarse fluir y llevar, aceptar las cosas tal como son. Y ahora algo está cambiando, porque la resistencia a lo que es también moviliza naturalmente una gran cantidad de fuerza, resistencia, enfoque y capacidad de cambio en nosotros. Y en este contexto, la delimitación y la asertividad también son un campo temático muy fuerte. Me gustaría ilustrar esto con un comentario bajo mi último episodio de podcast para mostrar exactamente a qué me refiero. Para todos aquellos que aún no han escuchado el podcast, lo pueden encontrar aquí en YouTube. Es el último video antes del de hoy y en la serie de podcast, por supuesto, es el episodio anterior a este. Hablé sobre un tema en particular, no quiero desglosarlo completamente aquí de nuevo, pero una oyente me escribió detalladamente y específicamente que algo le falta en este episodio del podcast. Sí, y es que falta, ¿qué pasa con el perdón? Se trataba de una historia de víctima y victimario, y la oyente dijo que desde el aspecto espiritual le faltaba. ¿Cómo termina la historia? ¿Qué pasa con el perdón? Y quiero abordar esto porque en este caso, especialmente en este ejemplo de víctima y agresor, no se trata en primer lugar de perdonar, sino de activar una capacidad de establecer límites muy fuerte, que ponga un claro alto y también una capacidad de ser asertivo. Eso significa establecerse firmemente aquí de tal manera que pueda surgir una cierta forma de justicia u orden. Y lo digo de manera muy general, porque puedes observar cuáles son tus temas en este momento, dónde necesitas establecer límites, dónde seguramente también necesitas poner orden aquí y allá, de qué debes ocuparte, qué necesitas ser equilibrado. Y ahí es donde existen diferentes niveles. En el plano puramente espiritual, por supuesto, podemos trabajar con el perdón, pero ese es también un nivel que no depende completamente del yo humano. Sí, entonces cuando uno realmente perdona se dará cuenta de que no hay nada que perdonar. Pero si uno tiene que esforzarse mucho para perdonar, si tiene que esforzarse increíblemente para perdonar, entonces eso puede fácilmente caer en un aspecto de barrer las cosas bajo la alfombra.
Y a nivel humano, por ejemplo, para retomar esta historia de la que les hablé en el último episodio, es muy, muy importante el perdón. Eso puede suceder en algún momento y entonces sucede por sí solo. Y eso no sucede por algún concepto espiritual, sino porque simplemente les sucede a los afectados y porque les es posible perdonar, ya que deciden hacerlo para sentirse mejor. Pero primero es muy importante que digan alto y claro. Y aquí esperamos una divulgación muy claramente, y eso es lo que hizo la clienta de la que les hablé anteriormente. Entonces ella reunió todo su valor, controló todo su asco y buscó hablar con el agresor. Y el agresor también admitió todos sus actos. Y ahora ella espera que él se autodenuncie. Y eso es lo que hace. Y es súper emocionante. Y ella simplemente dijo claramente, puedes pensarlo ahora si te denunciamos nosotros o te autodenuncias tú. Naturalmente eligió la autodenuncia porque simplemente asume que la pena será menor. Él también intentó sobornarla, pero la clienta dejó muy claro que no, eso no le interesa en absoluto. Ella quiere crear aquí una estructura de orden y eso fue muy interesante porque me dijo que normalmente ella se mueve más en el ámbito alternativo, normalmente no tiene mucho que ver con la medicina convencional, pero tampoco tiene mucho que ver con nuestra justicia y dice muy claramente que en este caso siente por primera vez que eso es exactamente lo que quiere y lo que espera, que en un nivel completamente terrenal el tribunal se encargue de establecer un orden y ella es consciente de que la pena probablemente será decepcionante, pero eso no le importa en absoluto. Para ella se trata de que él enfrente claramente sus acciones y que también se exponga a esta vergüenza, haciéndolo realmente evidente y que lo asuma, y que desde fuera, tanto la sociedad como la justicia, dentro de sus posibilidades, simplemente establezcan un orden. Debido a que el acto no se puede deshacer, no tendrá en absoluto ningún impacto en el bienestar emocional de los afectados, pero se trata de un orden, una claridad, una delimitación y una imposición de ninguna manera. Y eso es muy, muy emocionante porque encaja completamente en esta ola de energía con la que hemos estado lidiando hasta ahora o con la que estamos tratando ahora, activando estas habilidades en nosotros. Entonces, ¿dónde está ocurriendo la injusticia en este momento? ¿Dónde ha surgido la injusticia? ¿Dónde queremos distanciarnos de historias, de acciones que nos rodean y nos afectan? ¿Qué es lo que ya no podemos aceptar? ¿Dónde nos obstaculizan también nuestros conceptos espirituales y más bien oscurecen las cosas? Porque se trata de asumir la responsabilidad, ¿verdad? De que las personas cometen errores, que eso sucede, pero que las personas cuando cometen errores conscientemente y repiten acciones conscientemente una y otra vez, aunque sean conscientes de la injusticia, entonces ahora la tarea es asumirlo y hacerse responsables de ello. En el nivel del perpetrador y en el nivel de la víctima, para darle un término, es importante defenderse de manera clara, establecer límites y ser asertivo y efectiva. Y eso también puede significar que ahora, en el marco de nuestra estructura social, muchas cosas que están mal, que se hicieron mal a propósito, es decir, donde estaba claro que no era legal, como toda la crisis del coronavirus, se incluyan como ejemplo. Este es un ejemplo de muchos. Seguramente veremos otras cosas donde el tema de asumir responsabilidades, establecer límites y ser asertivos también estará presente. Y eso no tiene nada que ver con la venganza, sino que ahora podemos incluir lo espiritual en el nivel espiritual. ¿Por qué quiere esta fuerza establecerse ahora en nosotros? Tiene que ver con que las historias y de las dinámicas lleguen a su fin y que lleguen a su fin y que lleguen a su fin y llegarán a su fin de manera definitiva cuando el responsable asuma la responsabilidad y cuando la persona afectada se distancie de la historia y diga de forma clara y precisa, espero que asumas la responsabilidad, y entonces las historias pueden calmarse y curiosamente también puede ocurrir el perdón. Esto puede realmente convertirse en un tema muy importante, tanto en el escenario social como en nuestro escenario personal, verdaderamente.
Sí, y si te afecta personalmente, sin importar en qué nivel o de qué lado estés, quizás eres más bien el perpetrador que realmente debe asumir la responsabilidad. ¿O eres tú quien fue víctima de un acto y esperas que se asuma la responsabilidad? Entonces, por supuesto, tienes el tema de la asertividad y los límites como campo. Y es muy interesante en este contexto que la clienta contó que está muy contenta de que el perpetrador realmente también se haya autodenunciado, porque dice que lo siente realmente muy profundamente en su interior. Si publicaran el anuncio como familia, también estaría bien, pero de alguna manera los vincularía más fuertemente a la historia del 2001. Y esta temática de establecer límites no se lleva a cabo de manera tan intensa como, sí, como ella simplemente siente claramente que ahora es lo correcto para ella, y puedo entender perfectamente lo que quiere decir con eso. Entonces, una vez más, no se trata de venganza, sino de un equilibrio, de un balance, donde el individuo, en su propia posición, al principio no lo percibe como un equilibrio, ¿verdad? Porque cuando tienes que establecer límites y ser asertivo, naturalmente tienes que poner mucha energía y tal vez en el primer paso sientas que es terriblemente agotador, que no es lo tuyo en absoluto, ¿sí? Y tal vez preferirías dejarlo pasar, darte la vuelta e irte por tu camino, y tal vez incluso justificar todo esto con un concepto espiritual. Pero también el perpetrador, sí, para él también se siente como un equilibrio asumir la responsabilidad ahora y enfrentar las cosas. Entonces, pero en esencia, en el resultado final y en el núcleo, se trata de este equilibrio y de poner fin a la injusticia y de una transformación muy alta de vibraciones bajas a una vibración más alta. Y ahora vuelvo al ejemplo de la oyente que simplemente dijo, me falta el cierre, ¿qué pasa con el perdón? Entonces será automáticamente así que la calma llegará siempre que tenga lugar el perdón de manera natural. Cada individuo, por supuesto, todavía tendrá procesos en marcha con estos temas en su interior. Se están sacando a la superficie procesos, se están sacando a la superficie conocimientos, habrá temas que deberán ser procesados, también en todo este equilibrio, pero en principio cada uno puede ocuparse de sus propias cosas y salir de esta dinámica de víctima y agresor, salir de esta asignación de culpas y realmente puede mirar por sí mismo qué hacer ahora con su miedo o con su tristeza o con su ira o con su desconcierto o también con las consecuencias que han quedado, ¿no? Dejemos de lado el ejemplo de la clienta y tomemos a una persona que ha sido dañada por la vacuna. Entonces, ¿qué daño ha quedado? También hay que lidiar con eso, hay que vivir con ello, sí. Entonces, si todavía sufres las consecuencias de una dinámica de víctima y agresor, naturalmente tendrás que aceptar y vivir con esos procesos, y aunque sea difícil. Entonces, y esta es ahora una ola que es muy intensa, que puede llegar a tu vida de diferentes maneras, y sí, donde en mi opinión ya no deberías cerrar los ojos, sí. Entonces, si sientes que en tu vida hay temas que no están resueltos, que aceptas aunque sientas que es injusto, sí, puede ser una relación tóxica, puede ser violencia a la que tú o tus hijos están expuestos, ya sea emocional o física, pueden ser temas de acoso. Así que no importa dónde sientas que está ocurriendo una injusticia, se trata de que si tienes que ver con eso y solo con ver y percibir, tienes algo que ver con ello. Se trata de esta claridad de establecer límites. Establecer límites significa que estoy informado y no estoy de acuerdo con ello, y espero que la acción termine y que saques consecuencias de ello, y precisamente las mejores y más claras consecuencias posibles, y precisamente las mejores y más claras consecuencias posibles. Entonces, no se trata de tomar la justicia por mano propia por pura rabia o de perseguir a alguien cubierto de alquitrán y plumas por el pueblo, sino de aplicar las consecuencias que son adecuadas para el año 2021 y que mantienen un cierto orden.
Para mí también es un poco extraño, pero puedo entenderlo totalmente porque creo que todos hemos perdido un poco la confianza en la justicia y en las instituciones en general, o muchos de nosotros hemos perdido esa confianza. Sí, y tal vez esto también provoque un acercamiento. No lo sé, es solo un pensamiento que se me ha ocurrido. Espero que el episodio del podcast te haya aportado algo. Espero que esté bien que haya mostrado esto cifrado con la clienta. Si quieres profundizar más en esto, escucha el último episodio. Y además, me encantaría que me siguieras en Instagram. Únete a nuestro próximo programa en vivo. Allí podemos trabajar juntos por Zoom, allí puedo verte, es muy emocionante y gratuito. Si tomas tu mayor problema, lo traes, podemos trabajar en eso. Con amor, lo más hermoso para ti, tu hermana espiritual, tu linda.